Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Antes que nada, queremos ofrecerles una disculpa por haber movido la hora original de esta conferencia, pero se debió a causas ajenas a nuestra voluntad. El presidente de la comisión va llegando prácticamente de un evento en la ciudad de Guanajuato, y a eso fue que se debió este retraso o esta posposición de la conferencia. Pero ya estamos aquí, me da mucho gusto que nos acompañen, y el motivo de esta reunión es la presentación de los resultados de la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con motivo de los hechos acontecidos el 6 de enero de 2015 en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Están con nosotros el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, y el primer visitador general de la comisión, el licenciado Ismael Eslava Pérez. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra al presidente de la CNDH. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por su comprensión, por la posposición de la hora. Como señalaba el licenciado Néstor Martínez, pues un pequeño retraso del avión y la distancia, pero con la intención de poder cumplir este compromiso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos da a conocer a la sociedad mexicana y a la opinión pública en general los resultados de la investigación realizada con motivo de los lamentables acontecimientos acaecidos el día 6 de enero de 2015 en el municipio de Apatzingán, Michoacán, precisando que la misma estuvo orientada a la determinación de violaciones a derechos humanos y, por tanto, no investiga delitos ni efectúa investigaciones paralelas a las realizadas por las instancias de procuración de justicia. En el desarrollo de la investigación, se advirtió que desde el 20 de diciembre de 2014, un grupo de personas, entre ellas algunas que se identificaban como autodefensas, se encontraban en plantón en las inmediaciones de la presidencia municipal de Apatzingán, en protesta, se señalaba, por el excesivo costo del suministro de energía eléctrica, la inseguridad prevaleciente en esa localidad, la disolución del grupo G250 y la omisión en el pago de los salarios de sus integrantes. Este organismo nacional reitera que la conformación de grupos de autodefensa en diversos municipios del estado de Michoacán, que decidieron encargarse de la seguridad de la población frente a la creciente delincuencia, inseguridad y violencia en que se vieron inmersas sus comunidades, son resultado del abandono y la omisión de las autoridades de ejercer de manera eficiente sus obligaciones en materia de seguridad pública, que han generado espacios de impunidad, tal y como se hizo del conocimiento de la opinión pública en el informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a derechos humanos relacionadas con el conflicto, dado a conocer por la CNDH el pasado 12 de noviembre de 2015. Luego entonces, el surgimiento de los grupos de autodefensa en esta y otras entidades federativas denota un sistema de seguridad pública insuficiente, cuerpos policiales e instancias de procuración de justicia que no ofrecen respuestas en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia. De las constancias que obran en el expediente de queja, entre ellas la documentación remitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, las actas circunstanciadas realizadas por personal de este organismo nacional, que contienen quejas y manifestaciones formuladas por diversas personas, la documentación remitida por diversas autoridades y la revisión practicada a las videograbaciones sin audio recabadas de las cámaras del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando de la Red Nacional de Radiocomunicación en materia de seguridad, conocido como C4, en el estado de Michoacán, los hechos a que se refiere el presente pronunciamiento se desarrollaron en dos eventos. El primero, entre las 2:30 y las 7:40 horas, y el segundo, entre las 7:41 y las 11:31 horas, razón por la cual se hará referencia a los sucesos acontecidos en cada evento. Esta Comisión Nacional considera oportuno, desde este momento, hacer tres precisiones importantes. Primera,
En el primer evento, las cámaras del C4 no captaron los hechos ocurridos en el estacionamiento sur del Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, debido a sus ángulos de visión, la poca iluminación del lugar durante las horas en las que se suscitaron los mismos y la cantidad de obstáculos visibles que se encuentran en las proximidades, en tanto que en el segundo evento, las imágenes obtenidas de las cámaras del C4 no permiten observar en su totalidad el desarrollo de los hechos, debido a la cantidad de follaje de los árboles que se ubican en las proximidades, puesto que cubren al menos el 40% de su visión. Además de que los acontecimientos ocurrieron a una distancia aproximada de 120 metros en relación con la ubicación de las cámaras. Sin embargo, se contó con suficientes evidencias para la emisión de la recomendación 3BG/2015, que consta de 411 fojas, dirigida a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y la Presidencia Municipal de Apatzingán de la Constitución Michoacán. Segunda, en el presente caso se actualizaron los supuestos de violaciones graves a derechos humanos de conformidad con los estándares internacionales en virtud de que en el contexto de los hechos y de acuerdo con las evidencias, análisis de las mismas y dictámenes periciales realizados por personal de esta Comisión Nacional, se acreditó en el segundo evento el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de 5 personas, así como la ejecución extrajudicial de una persona por parte de elementos de la Policía Federal. Tercera, otros hechos violatorios acreditados por este organismo nacional, atribuidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y la Presidencia Municipal de Apatzingán de la Constitución, no se consideraron violaciones graves a derechos humanos. A continuación, le daré la palabra al primer visitador, que dará cuenta del desarrollo de la investigación y de sus resultados. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En la investigación de los hechos, esta Comisión Nacional realizó investigaciones documentales y de campo, visitas y entrevistas, requerimientos de información a diversas autoridades, valoraciones médicas y psicológicas, intervenciones periciales, así como análisis de videograbaciones. La práctica de estas diligencias constan en el expediente de queja correspondiente, el cual se encuentra conformado por 48 tomos, integrado por 16.985 fojas. Las actuaciones realizadas por este organismo nacional fueron las siguientes. La CNDH conformó un equipo técnico multidisciplinario integrado por visitadores adjuntos, peritos en las materias de medicina forense, criminalística, criminología, planimetría y psicología, quienes realizaron diversas diligencias de campo, así como el análisis y sistematización de las evidencias y documentación remitida por las autoridades. Con la finalidad de integrar debidamente el expediente de queja, se realizaron las investigaciones documentales y de campo siguientes. Se realizó la inspección ocular y la planimetría de los lugares de los hechos, incluyendo aquel en el que aconteció, en el segundo evento, un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y civiles armados. Se localizaron las cámaras del C4 colocadas en las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán y en la Avenida Constitución de 1814 Norte. Se fijaron fotográficamente los daños presentados en la parte superior del Palacio Municipal de Apatzingán por proyectiles de arma de fuego. Se recabaron y analizaron las diversas notas periodísticas publicadas por medios de comunicación. Se visitaron diversos lugares del municipio de Apatzingán, así como los domicilios de diversas víctimas y testigos de los hechos. Se realizó una búsqueda en páginas electrónicas con la finalidad de recabar evidencias, habiéndose obtenido 8 videograbaciones que fueron revisadas y analizadas por personal pericial de este organismo nacional. En el desarrollo de la investigación se realizaron 91 entrevistas, 30 a agraviados, de los cuales 29 se realizaron en el municipio de Apatzingán y una en el Ceferezo de Tepic, Nayarit,
y 61 a familiares de los agraviados y testigos de los hechos. La Comisión Nacional formuló 17 solicitudes de información dirigidas a 11 autoridades de los 3 niveles de gobierno, siendo estas las siguientes: Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Nacional de Seguridad, Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, Órgano Interno de Control de la referida dependencia militar, Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y Presidencia Municipal de Apatzingán. Se realizaron 28 certificaciones médicas y 32 psicológicas a agraviados y familiares de las víctimas, 31 dictámenes de mecánica de lesiones, 4 dictámenes en materia de criminalística, 1 de campo y 3 de análisis de videos. Durante el trámite del expediente se obtuvieron y analizaron 9 averiguaciones previas y un procedimiento administrativo de investigación. Se revisaron diversos dictámenes suscritos por peritos de la Procuraduría General de la República, siendo estos los siguientes: 33 dictámenes de integridad física, 5 en materia de fotografía forense, 1 de identificación vehicular, 5 químicos de rodisonato de sodio, 16 de balística, 1 de integridad física y edad clínica probable, 9 de criminalística de campo, 3 de mecánica de lesiones, 10 de dactiloscopía forense, 6 químicos relativos a la prueba de gris, 1 de evaluación de daños de vehículos, 1 de clasificación de lesiones, 1 de informática y 1 en materia de telecomunicaciones. De igual forma, fueron revisados 18 dictámenes emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, 4 sobre levantamiento de cadáver, 3 químicos de rodisonato de sodio, 1 relativo a la prueba de Walker y 10 de necropsia. De las constancias remitidas por la PGR, esta Comisión Nacional revisó y analizó 106 declaraciones de igual número de personas, 5 declaraciones rendidas ante representantes sociales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y 42 declaraciones preparatorias que igual número de personas rindió ante un juez de distrito. Se revisaron y analizaron pericialmente las videograbaciones de 8 cámaras del C4, 4 ubicadas en las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán y 4 localizadas en Avenida Constitución de 1814 Norte, esquina con Luis Moya. Cada videograbación con una duración de 6 horas divididas en fragmentos de 1 hora, haciendo un total de 48 horas de grabación. Esta Comisión Nacional elaboró 77 actas circunstanciadas de las quejas recibidas y diligencias realizadas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán remitió a este organismo nacional 10 quejas y personal de esta institución recabó 7. Personal de la Comisión Nacional proporcionó 37 servicios de atención victimológica de tipo médico, psicológico, acompañamiento y orientación jurídica. Además, analizó diversos medios transmitidos en noticieros televisivos y artículos publicados en diarios de circulación nacional, los cuales, a pesar de no constituir prueba plena, refieren circunstancias públicas y notorias relativas a los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán y constituyen declaraciones que pueden ser corroboradas con testimonios y cualquier otro género de evidencias. Esta Comisión Nacional enfrentó diversos obstáculos durante el desarrollo de la investigación para conocer la verdad de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, de los que se destacan los siguientes: diversos quejosos, agraviados y testigos que fueron entrevistados por visitadores adjuntos de este organismo nacional
y por medios de comunicación, manifestaron circunstancias de tiempo, modo y lugar contradictorias entre sí respecto de los hechos. Algunos informes rendidos por la Policía Federal presentan imprecisiones respecto de los hechos que motivaron el desalojo de las personas que se encontraban reunidas en las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, así como de las circunstancias de tiempo y modo en las que se llevó a cabo dicho operativo. La Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán omitieron remitir los audios de los equipos de radiocomunicación Radio Matra utilizados por elementos de la Policía Federal durante los hechos. Los dictámenes de necropsias practicados a los cuerpos de los agraviados y el levantamiento de los cadáveres presentan diversas inconsistencias, puesto que existe discrepancia entre lo descrito por el perito médico y el agente del Ministerio Público, ambos del fuero común. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán incurrieron en error en la identificación de dos cuerpos, toda vez que en las diligencias de levantamiento de los cadáveres y los dictámenes de las necropsias, los nombres de los occisos fueron invertidos. Y finalmente, falta de colaboración por parte de la instancia de Procuración de Justicia Estatal, debido a que se negó a proporcionar las impresiones fotográficas relativas a la necropsia que se le practicó al cadáver encontrado en el estacionamiento que se ubica a un costado del Palacio Municipal de Apatzingán. Aproximadamente a las 2:34 horas del 6 de enero de 2015, 44 policías federales y 287 elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán, debido a que les fue informado que se encontraba un grupo de personas armadas, según el parte informativo correspondiente. En el texto de la recomendación se hace una síntesis cronológica del primer evento con base en las videograbaciones del C4. Los resultados de este evento fueron los siguientes. Se detuvieron a 44 personas, 2 mujeres y 42 hombres, entre ellos un menor de edad y un adulto mayor, las cuales fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien ejerció acción penal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su particularidad de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y de asociación delictuosa, excepción hecha del menor de edad, que fue remitido al Juzgado Especializado en Justicia Integral para Adolescentes en Morelia, Michoacán, por el delito mencionado en primer término. De las 44 personas detenidas, el juez de la causa determinó auto de libertad con las reservas de ley a 37. A 5 se les concedió la libertad provisional bajo caución. Uno se encuentra interno en el Ceferezo número 4, sujeto a proceso, y al menor de edad se le decretó la libertad con las reservas de ley. Resultaron lesionadas 18 personas, 2 policías federales y 16 civiles. Le toman fotografías. Después, al estar recostado, gira y le toman otras fotografías, hecho lo cual lo auxilian para que se ponga de pie y lo conducen al vehículo militar del cual descendió. Lo anterior para deslindar responsabilidades por trato cruel, inhumano y o degradante. Indebida procuración de justicia en la averiguación previa iniciada por la privación de la vida de una persona por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Durante el desarrollo de la investigación y de conformidad con la opinión de los peritos de esta Comisión Nacional, se acreditó inconsistencias en el levantamiento del cadáver de la persona encontrada en el estacionamiento ubicado a un costado del Palacio Municipal,
así como en el protocolo de necropsia por las omisiones en la descripción de las lesiones que presentó. Además, la negativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán a proporcionar las impresiones fotográficas relativas a la necropsia que se le practicó al cadáver ubicado en el estacionamiento del Palacio Municipal de Apatzingán, que pudieran haber contribuido a determinar el objeto que le ocasionó la muerte. El segundo evento inició aproximadamente a las 7:46 horas del 6 de enero de 2015 en Avenida Constitución de 1814 entre Luis Moya y Plutarco Elías Calles, y derivó en un enfrentamiento entre personal de la Policía Federal y miembros de autodefensas, específicamente con los tripulantes de una camioneta pick-up color blanco. De la revisión practicada a las videograbaciones recabadas de las cámaras del C4, los hechos del segundo evento acontecieron entre las 7:46 y las 11:31 horas, cuando se reabre la circulación vehicular. Los resultados de este segundo evento fueron los siguientes. Fallecieron 9 personas, 7 en el lugar de los hechos, 1 cuando era trasladado en ambulancia y 1 que apareció fuera del Hospital General de Apatzingán. De las 9 personas fallecidas, 3 corresponden a los integrantes de una camioneta pick-up color blanco tipo Ram, 5 a los tripulantes de una camioneta Acadia color negro y 1 dentro de un restaurante que posteriormente apareció fuera del referido Hospital General. 3 personas civiles resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, uno de ellos menor de edad. Fueron asegurados 9 vehículos, entre ellos una pick-up color blanco que presentó 70 impactos de proyectil de arma de fuego y una Acadia color negro con 44. Se aseguraron 4 armas largas. 3 de ellas se encontraron próximas a la camioneta pick-up blanca y una en el interior de la camioneta Acadia color negro. Además, fueron asegurados 40 cartuchos útiles, 307 casquillos, 14 fragmentos de proyectil de arma de fuego, 28 lesiones, daño en propiedad ajena y lo que resulte en contra de quien resulte responsable. Durante el segundo evento, las violaciones a derechos humanos acreditadas y los hechos que tendrá que investigar la autoridad ministerial federal para deslindar responsabilidades son los siguientes. Derecho a la vida. Tal y como ha quedado precisado en el contexto de los hechos y de acuerdo con las evidencias, análisis de las mismas y dictámenes periciales realizados por personal de esta Comisión Nacional, se acreditaron violaciones graves a derechos humanos cometidas por elementos de la Policía Federal por los siguientes hechos. A. Uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de 4 personas tripulantes de la camioneta Acadia negra. De las evidencias con que contó este organismo nacional, entre ellas las actas de levantamiento de cadáveres, se desprendió lo siguiente. Las 4 personas presentaron 27, 7 y 8 lesiones por proyectil de arma de fuego, respectivamente. Los occisos no poseían armas de fuego y tampoco se encontró algún arma cerca de sus cuerpos, aun cuando se localizó un fusil de asalto, el cual estaba fuera de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediato, es decir, en el interior de la camioneta Acadia. Además, el cargador estaba desabastecido. Por ello, no representaban una amenaza para la vida o integridad física de la Policía Federal o de terceras personas. Adicionalmente, en las cercanías de la camioneta Acadia se encontraron 90 casquillos percutidos del calibre 308,
los cuales no corresponden al calibre .223 del fusil de asalto que fue encontrado en el interior de dicho vehículo. En la opinión en criminalística efectuada por expertos de este organismo nacional, se señaló que del análisis de las fotografías que fueron proporcionadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán del lugar de los hechos, se advirtió que en el área pericircundante íntima a los 4 cuerpos únicamente se observaron palos y no armas de fuego cortas o largas, lo que permite considerar que los occisos se encontraban desarmados. En el video del C4 de la cámara ubicada en la calle de Luis Moya y Avenida Constitución de 1814 Norte, con vista al norte, se observó que una camioneta de color rojo arribó al lugar de los hechos a las 7:46 horas y se mantuvo estacionada a la altura de la sede de un partido político y permaneció en ese lugar, lo que desvirtúa la versión de la Policía Federal respecto a que la unidad automotriz de color rojo se detuvo a la altura de la camioneta de color negro, de la cual descendieron 2 personas del sexo masculino que levantaron del piso armas de fuego llevándoselas consigo. Existen diversos testimonios que refieren que los tripulantes de la camioneta Acadia solo traían palos, que levantaron las manos en señal de rendición, que gritaron que no los mataran y que no estaban armados. Una de las víctimas presentó una herida producida por penetración de proyectil de arma de fuego en el muslo derecho, cuando se encontraba sobre el piso y el victimario por atrás de ésta y de pie. B. Uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución extrajudicial cometida en perjuicio de una persona tripulante de la camioneta Acadia Negra. Además de lo señalado, de las evidencias que obran en el expediente de queja, se acreditó la ejecución extrajudicial de una persona por lo siguiente. Existen diversas entrevistas sostenidas por personal de este organismo nacional con testigos y 2 sobrevivientes de los hechos que fueron coincidentes sustancialmente al señalar que dicha persona no portaba armas, que quienes le dispararon fueron policías federales, aun cuando el occiso gritó que no se encontraba armado y alzó las manos en señal de rendición. Se contó con la fe de levantamiento de cadáver, de la que se advirtió que no portaba arma alguna o que hubiere alguna cerca del cadáver, además de describir que presentó 14 heridas por proyectil de arma de fuego, de las cuales 2 le fueron producidas cuando se encontraba sobre el piso y su victimario por delante de éste y de pie, siendo el caso que la herida que lo privó de la vida tuvo un orificio de entrada en la mejilla izquierda y un orificio de salida en región frontal de la cabeza. C. Uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de una persona cuando se encontraba en el interior de un restaurante. De las evidencias con que contó este organismo nacional, se acreditó lo siguiente. Personal de la Policía Federal accionó sus armas de fuego en contra de una persona cuando se encontraba resguardándose en el interior de un restaurante, lo que condicionó su fallecimiento. No se contó con evidencia alguna que refiera que dicha persona estuviera armada y hubiere participado en el enfrentamiento. De las imágenes del C4 aparece que a las 7:46 horas descendieron de una camioneta varias personas que corren y se resguardan en el interior de un restaurante y otros en la parte trasera de las unidades en que viajaban. Derecho a la integridad personal. De las evidencias con que contó este organismo nacional, se desprendió lo siguiente. Dilación en la solicitud de auxilio por parte de la Policía Federal en perjuicio de 4 personas
tripulantes de la camioneta pick-up blanca por lo siguiente. De las imágenes de las cámaras del C4, ubicadas en la esquina que conforman Avenida Constitución de 1814 Norte y Luis Moya, se advirtió presumiblemente que a las 8:10 horas del 6 de enero de 2015 concluyó el intercambio armado, toda vez que arribaron al lugar 4 camionetas de apoyo logístico camufladas, así como 14 elementos militares, quienes realizaron acciones de resguardo perimetral del lugar de los hechos en el que fueron lesionados los agraviados, precisando que a las 11:31 horas es cuando se reabre la circulación vehicular. De las cámaras del C4 se observa que no fue sino hasta las 8:58 horas de ese día que paramédicos de la Policía Federal y de Protección Civil del municipio de Apatzingán brindaron a las 4 personas lesionadas atención prehospitalaria, lo que permite establecer que transcurrieron aproximadamente 48 minutos para que se les proporcionara la asistencia médica que requerían. Las 4 personas sufrieron choque hipovolémico, mismo que a pesar de la atención médica que se le proporcionó a una de ellas, en el Hospital General de Apatzingán no pudo ser revertido, toda vez que falleció durante su traslado a un nosocomio de 3er nivel en Morelia, Michoacán. Inadecuada atención médica prehospitalaria de 2 personas atribuible a Policía Federal y un adolescente imputable a Protección Civil del Estado de Michoacán, toda vez que los expertos de este organismo nacional concluyeron lo siguiente. El choque hipovolémico que presentaron las referidas víctimas fue consecuencia de hemorragia producida por las lesiones de proyectiles disparados por arma de fuego. Tal situación fue favorecida por el inadecuado manejo prehospitalario, debido a que no se realizaron las maniobras necesarias para detener la pérdida sanguínea, toda vez que no obra constancia en el registro de atención prehospitalaria que indique que se le suministró soluciones parenterales para mantener el volumen circulante óptimo, lo cual puso en peligro su vida. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica. De las evidencias obtenidas por esta Comisión Nacional se desprendió la indebida procuración de justicia por lo siguiente: la no preservación del lugar de los hechos atribuible a la Policía Federal, toda vez que peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán señalaron en su dictamen que si bien la Policía Federal acordonó la zona, esta no fue preservada en su esencia original después de los hechos. Un agente del Ministerio Público y un perito en criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán incurrieron en la indebida preservación de la cadena de custodia al no embalar alguno de los indicios, evidencias o medios probatorios asegurados en el lugar de los hechos. Las omisiones de peritos médicos forenses de la instancia de Procuración de Justicia Estatal en la realización de las 10 necropsias que se precisan en el cuerpo de la recomendación. Las irregularidades en la identidad y la asignación de nombres a 2 cuerpos sin vida que se encontraron cerca de la camioneta de color negro marca Acadia, toda vez que en la diligencia de levantamiento de cadáver un Ministerio Público y un perito en materia de criminalística, ambos de la Procuraduría del Estado de Michoacán, invirtieron las lesiones que presentaron, lo cual no fue revisado y detectado posteriormente por personal del Servicio Médico Forense. Hechos manifestados por quejosos, testigos y medios de comunicación que no fueron acreditados durante la investigación. Durante el desarrollo de la investigación, esta Comisión Nacional tuvo conocimiento de diversos hechos manifestados por diversas personas,
así como otros aparecidos en distintos medios de comunicación que no fueron acreditados, por lo que a fin de evitar imprecisiones sobre lo sucedido, a continuación se da cuenta de los mismos. En las actas circunstanciadas de la Comisión Nacional constan diversas declaraciones emitidas ante personal de este organismo nacional por personas que refirieron lo siguiente: la manifestación, en el sentido de que en los hechos acontecidos el 6 de enero de 2015 perdieron la vida niños de 7 años y un bebé de 4 meses, lo que no se acreditó toda vez que de las entrevistas realizadas por este organismo nacional a diversos quejosos y testigos de los hechos, ninguno refirió tal situación. Además de las constancias remitidas por las diversas autoridades, específicamente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Seguridad, no se pudo constatar tales hechos y no existe dictamen de necropsia alguno que dé cuenta del fallecimiento de niños de 7 años y de un bebé de 4 meses. Una de las víctimas señaló, cito, unos policías federales se le acercaron y lo golpearon en las costillas y testículos con un bat de madera. Fin de la cita. No obstante, de los certificados médicos de integridad física que se le practicaron al momento de su puesta a disposición ante la autoridad ministerial, así como al momento de su ingreso al Ceferezo número 4, no consta que presentara lesiones en la zona genital, además de que dicha circunstancia no fue manifestada al momento de rendir sus declaraciones ministerial y preparatoria. Una persona señaló, cito, vio cómo hincaron a una persona y con bolsas de plástico lo asfixiaban, lo golpeaban, estando hincado, con todo tipo de objetos, culatas, patadas, cascos para asfixiarlo con la bolsa, provocándole su muerte. No vio que hayan ejecutado a alguien, pero sí escuchaba tiros a corta distancia, por lo que cree que le dieron el tiro de gracia. Fin de la cita. Al respecto, esta Comisión Nacional pudo acreditar que la persona que se refiere es aquella que falleció en el estacionamiento ubicado a un costado del Palacio Municipal de Apatzingán, el cual presentó, según lo manifestado por un perito oficial, lesiones compatibles a las producidas por el golpe de un objeto contundente que derivó en su fallecimiento. En este sentido, del análisis realizado al dictamen de necropsia por peritos de este organismo nacional, no se advirtió que presentara signos de asfixia. Una persona declaró, cito, sentía cómo se temblaba el suelo por los lanzagranadas. Fin de la cita. Sin embargo, de la inspección ocular realizada por personal de esta Comisión Nacional en las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán, no se advirtió daño alguno ocasionado como consecuencia de la utilización de un arma de esa naturaleza. Además de la documentación remitida por la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad, no se desprendió el uso de un lanzagranadas. En medios de comunicación se destacaron los siguientes hechos: que las personas que se encontraban en un plantón en el Palacio Municipal de Apatzingán estaban desarmadas. Sin embargo, durante la investigación realizada por este organismo nacional, se advirtió que durante el operativo de desalojo del Palacio Municipal de Apatzingán se aseguraron un total de 19 armas de fuego, 4 armas cortas y 15 armas largas, una granada de fragmentación, 71 cargadores y 1.762 cartuchos de diversos calibres. Que con motivo del operativo del 6 de enero existieron 16 personas fallecidas y decenas de heridos. No obstante, en los hechos del 6 de enero de 2015 hubo un total de 10 personas fallecidas y 21 personas lesionadas. Que personal del Hospital General de Apatzingán señaló que los heridos presentaban disparos a corta distancia,
Sin embargo, de las declaraciones ministeriales de los médicos del referido nosocomio, ninguno refirió lesiones por disparos de arma de fuego a corta distancia. Adicionalmente, de las opiniones en materia de criminalística y mecánica de lesiones elaborado por personal de esta Comisión Nacional, se desprende que ninguna de las personas lesionadas o fallecidas presentó disparos de arma de fuego a corta distancia. Incluso de las constancias médicas del referido nosocomio no se advirtió reporte médico de alguna persona lesionada que presentara tiro de gracia. Que uno de los guardias rurales que fue detenido observó que en la plaza del Palacio Municipal de Apatzingán una persona fue puesta de rodillas y le dispararon en la cara. Empero, la única persona fallecida en las inmediaciones del ayuntamiento presentó lesiones compatibles a las producidas por el golpe de un objeto contundente en movimiento que derivó en su fallecimiento. Que las fuerzas federales dispararon balas expansivas. Sin embargo, de los informes rendidos por la Comisión Nacional de Seguridad, no se advierte la utilización de balas de tipo expansivo. Sin embargo, sí de proyectiles de alta velocidad, como son los del calibre .223. Que después del segundo evento, un testigo observó que policías federales sometieron a civiles y los arrodillaron, les dispararon y los amontonaron. No obstante, no existe constancia alguna que refiera a la existencia de un tercer evento, como hace suponer la afirmación después del segundo evento. Además, los hechos acreditados del primer y segundo eventos se refieren en el apartado de observaciones del documento recomendatorio. Que las armas que se observan en las inmediaciones de la camioneta pick-up color blanco fueron puestas por la Policía Federal, siendo el caso que no fue posible establecer si se alteraron los elementos balísticos debido a la inadecuada preservación del lugar de los hechos, tal y como se señala en el apartado de observaciones de la recomendación. Que al personal del Hospital General de Apatzingán les extrañó que personas heridas fueran trasladadas al Hospital Civil de Morelia y de Uruapan debido a que se encuentran a 2 horas y media de distancia. Este organismo nacional advirtió que solamente una persona fue referida al Hospital Civil de Morelia por tratarse de un nosocomio de tercer nivel debido a la magnitud del choque hipovolémico que presentó, siendo el caso que falleció durante su traslado. Hasta aquí los resultados de la investigación realizada. Por todo lo anteriormente expuesto, se está recomendando al secretario de la Defensa Nacional se instruye a quien corresponda colaborar con la CNDH en la denuncia y queja que presente ante las instancias correspondientes con motivo de las manifestaciones realizadas por 12 personas, quienes refirieron haber sido detenidas en lugares diversos al estacionamiento ubicado a un costado del Palacio Municipal de Apatzingán, por las lesiones innecesarias que se le infligieron a 2 civiles, a quienes se deberá reparar el daño en los términos establecidos en la recomendación, así como por el trato cruel, inhumano y degradante en agravio de una persona que se arrodilló ante personal militar, quienes le tomaron fotografías. Además, en cumplimiento de la normatividad relativa al uso de la fuerza de aplicación común a las Fuerzas Armadas, disponga el empleo de cámaras fotográficas de videograbación y de grabación de audio en sus operativos. Al Comisionado Nacional de Seguridad se le recomienda, se instruye a quien corresponda colaborar con la CNDH en la denuncia y queja que presente ante las instancias correspondientes con motivo de las manifestaciones realizadas por 10 personas, quienes refirieron haber sido detenidas en lugares diversos al estacionamiento ubicado a un costado del Palacio Municipal de Apatzingán, así como por las lesiones innecesarias que se le infligieron a 5 civiles a quienes se les deberá reparar el daño en los términos establecidos en la propia recomendación. Se instruye a quien corresponda colaborar con la CNDH en la denuncia y queja que presente ante las instancias correspondientes con motivo de la privación de la vida de la persona encontrada en el estacionamiento ubicado a un costado del Palacio
Municipal de Apatzingán. Se instruya también a quien corresponda colaborar con la CNDH en la denuncia y queja que presente ante las instancias correspondientes por las violaciones graves a derechos humanos consistentes en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de vida de 5 personas y la ejecución extrajudicial de una, y se proceda a la reparación del daño en los términos establecidos en la recomendación. Se instruye a quien corresponda colaborar con la PGR en la integración de la averiguación previa iniciada con motivo de la privación de la vida de 10 personas. También, actualizar el marco normativo que regula el uso de la fuerza pública para las instituciones policiales de acuerdo con los estándares internacionales. Al secretario de la Defensa Nacional y al comisionado nacional de Seguridad se les recomienda a ambos, se instruye a quien corresponda colaborar con la CNDH en la denuncia y queja que presente ante las instancias correspondientes con motivo de la detención arbitraria de 5 personas aseguradas en el jardín frente al Palacio Municipal de Apatzingán, así como por las manifestaciones realizadas por 7 personas, quienes refirieron haber sido detenidas por ambas autoridades en lugares diversos al estacionamiento ubicado a un costado del Palacio Municipal de Apatzingán, así como por las lesiones innecesarias que se le infligieron a una persona a quienes se les deberá reparar el daño en los términos establecidos en la recomendación. Al gobernador constitucional del Estado de Michoacán, de Ocampo, se instruye a quien corresponda colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la instancia correspondiente con motivo de la omisión en el envío de las fotografías relativas al levantamiento y necropsia de un cuerpo encontrado en el estacionamiento ubicado a un costado del Palacio Municipal de Apatzingán, así como por las omisiones en las necropsias de 10 personas fallecidas con motivo de los hechos del 6 de enero del 2015. Se instruya también a quien corresponda colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la instancia correspondiente con motivo de las irregularidades en la identificación de 2 cadáveres y la inadecuada preservación de la cadena de custodia, al no embalar algunos de los indicios, evidencias o medios probatorios en el lugar de los hechos. Al presidente municipal de Apatzingán de la Constitución, Michoacán, se instruye a quien corresponda colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la entidad correspondiente por la inadecuada atención médica prehospitalaria que se le brindó al adolescente tripulante de la pick-up blanca que resultó lesionado con motivo de los hechos. Asimismo, se instruye a quien corresponda a fin de que las ambulancias de protección civil cuenten con el equipo y material médico necesario para la atención de las personas que requieran su auxilio. Al secretario de la Defensa Nacional, al comisionado nacional de Seguridad, al gobernador constitucional del Estado de Michoacán, de Ocampo, y al presidente municipal de Apatzingán de la Constitución Michoacán, instruir a quien corresponda a fin de que en el ámbito de sus competencias se trabaje coordinadamente para fortalecer las condiciones de seguridad en el Estado de Michoacán, así como desarrollar programas de prevención del delito con base en la problemática específica que presenta el municipio de Apatzingán dentro del marco del Sistema Nacional de Seguridad. Finalmente, esta Comisión Nacional reitera su compromiso con la promoción, divulgación, protección y defensa de los derechos humanos dentro del marco jurídico nacional. Hasta aquí es una apretada síntesis de la recomendación que ustedes podrán consultar, que está contenida de esta manera, pero que ustedes podrán accesar a la página de la CNDH precisamente para poder analizar con detalle cada uno de los rubros a los que se refirió el primer. Que fueron los federales que salió publicado en Aristegui Noticias y en la revista Proceso, tengo algunas preguntas. 1, ¿por qué en el primer evento, si hay declaraciones en la causa penal 3/215-1, que refieren que tanto militares como policías federales llegaron y dispararon a mansalva al plantón de autodefensas en el Palacio Municipal de Apatzingán, no hay ninguna referencia de ello ni ninguna recomendación en su informe? 2, ustedes también dicen, desdeñan que en ese primer evento los autodefensas declararan que estaban desarmados, dicen que se les detuvo a 44 personas con 19 armas, pero tampoco hacen ninguna referencia a que el juez Jorge Won precisamente liberó a 43 de las 44 personas detenidas
por no haber encontrado ninguna coincidencia ni ninguna prueba pericial entre esas armas y las personas detenidas. 3. ¿Por qué ustedes solo consideran una ejecución extrajudicial y a las 4 personas que ustedes mencionan como detenidas sin haber tenido una sola arma ni ninguna evidencia de que hubieran disparado, no se les considera como ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que hay fotografías que muestran a los cadáveres de la familia Mayoral con uno de ellos tiros de gracia en cráneo con los sexos expuestos? ¿Y por qué no se hace ninguna mención de los análisis de estas fotografías que circularon en Internet? 4. ¿Por qué no hay ninguna referencia a que de los 2 eventos se trasladó a 7 cadáveres a 3 diferentes ciudades, a Zamora, a Lázaro Cárdenas y a Morelia, y de ello están las actas de defunción que así lo prueban? Y 5, ¿por qué en el segundo evento ustedes dicen de que no hay pruebas que digan, que evidencien que en las víctimas de la camioneta blanca no portaban armas, cuando hay evidencias fotográficas de que está la escena alterada con distinto tipo de armas y calibres y que fueron movidos los cuerpos? Sí, vamos a hacer tandas de 3 preguntas. ¿Alguien más? Ahí atrás, Marco, por favor, ahí a la derecha. ¿Qué tal, Hugo? Ricardo Rivera de Uno TV. Preguntarles nada más cuántas autoridades estarían relacionadas en estas investigaciones o en estas recomendaciones que ustedes están dando a conocer el día de hoy. Sería especificar eso, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Sobre lo que comenta Laura Castellanos, que fue quien hizo las primeras preguntas, déjeme comentarle que los invito a que puedan analizar el conjunto de lo que aquí se describe. Ella menciona algunas testimoniales que están en la causa penal, pero lo que hace la Comisión Nacional es analizar el conjunto de evidencias y sobre todo, precisamente, muchas de esas cuestiones son de carácter pericial, trayectorias de posiciones victimario, y en ese sentido la vinculación que se hizo por el equipo de visitadores adjuntos de la primera visitaduría fue precisamente tratar de adminicular el conjunto de evidencias, entre ellas testimonios de personas a las que acudimos también de manera directa. Desde luego que se revisaron las causas penales, cualquier imprecisión tú me corriges, y desde luego que se hizo un análisis puntual de todos y cada uno de los señalamientos que se hicieron. Dice que por qué quedaron en libertad un conjunto de personas que el juez dio hasta su nombre, el juez Jorge Wong, los dejó en libertad. Lo que dice el juez es que no se puede determinar en lo individual la adscripción de cada una de esas armas, o sea, una correlación entre las armas y las personas detenidas, pero no descalifica que las armas no estuvieran ahí. ¿Es correcto? Es decir, al no poder adscribir en lo particular esas armas a persona determinada, es por los que lo deja en libertad, salvo el caso de 5 personas, de las cuales 4 los deja con caución y una queda sujeta a prisión preventiva.
La razón, si quieres contestar esta, Ismael, de la tercera, ¿por qué 4 personas se consideran que fueron privadas de la vida por exceso de uso de la fuerza y una ejecución extrajudicial? Con todo gusto, presidente. Si me permite, también creo que valdría la pena señalar que en la determinación por parte del juez de distrito al momento de decretar el auto de libertad por falta de elementos para procesar, se estableció en un apartado específico de su resolución que calificó de ilegal la detención, más allá si tenga o no tenga la razón, y al momento en que emite el auto de libertad señala de que está acreditado el cuerpo del delito, pero no está acreditada la probable responsabilidad, lo que se traduce en términos, digamos, coloquiales, que no se puede determinar qué armas portaban las personas, además de la diferencia entre el número de personas detenidas y el número de armas aseguradas. Esa fue la razón. Por cuanto a la ejecución extrajudicial, es muy importante establecer que en el análisis que realizó la Comisión Nacional del conjunto de evidencias con que contó, sí pudimos acreditar el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de 5 personas y la ejecución extrajudicial de 1. La pregunta es, ¿por qué en el caso de una persona ejecución extrajudicial y por qué en el caso de las otras no? Por la razón de que, de acuerdo con los estándares internacionales, uno de los aspectos importantes que se toma en consideración es la intencionalidad, y esto traducido en términos de las evidencias con que contó la Comisión Nacional, radica en que esta persona, la que fue ejecutada extrajudicialmente, recibió 2 impactos de proyectil de arma de fuego cuando se encontraba caído, es decir, cuando se encontraba sobre el piso, en tanto que el victimario se encontraba de pie, de lo cual se desprende la intencionalidad de los elementos de la Policía Federal de privar de la vida a esta persona. Sería la respuesta, señor presidente. Con todo gusto. Respecto de las otras 4 personas, de acuerdo con los dictámenes periciales que emitió la Comisión Nacional, no se desprende, no se tuvieron elementos técnicos para poder determinar, en todo caso, la posición víctima-victimario, el trayecto, en todo caso, de los impactos que recibieron. Ciertamente varias de ellas, como se mencionó en el desarrollo de la exposición, recibieron varios impactos de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, los peritos de la Comisión Nacional, así se establece en el dictamen, no contaron con elementos técnicos para poder determinar la circunstancia de la intencionalidad y, sobre todo, de la posición víctima-victimario que en un momento dado pudieran llevar a poder afirmar una eventual ejecución extrajudicial. Sin embargo, sí debo de ser muy enfático en señalar de lo que sí tiene acreditado la Comisión Nacional es el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de estas personas. Ahorita es que faltan todavía algunas inquietudes de Laura Castellanos. Se refería a que por qué no se analizaron algunas de las imágenes de Internet. ¿Sí? Que aparecieron en Internet. ¿Estoy en lo correcto? Las fotografías con el cráneo reventado, los huesos expuestos, o sea, precisamente ustedes los analizaron. Todo eso forma parte del análisis que se hizo y precisamente ustedes podrán ver los dictámenes a los que llegó la Comisión Nacional. Es un peritaje de ¿cuántas páginas? Aproximadamente 600 cuartillas. 600 cuartillas. Entonces, por eso vale la pena que se haga un análisis del contenido completo de esta recomendación. Y preguntaba usted por qué fueron llevados a distintos lugares, a 3 ciudades distintas, 7 cadáveres. Por favor. Con todo gusto. Como usted sabe, en el caso, por ejemplo, de la persona que fue atendida en el Hospital General de Apatzingán y que por el choque hipovolémico que presentó fue trasladada a un nosocomio de 3er nivel, en el trayecto falleció
y toda vez de que se encontraba en el trayecto ya no regresó a Apatzingán, sino que fue trasladada al servicio médico forense de esa localidad. La misma situación aconteció respecto de los otros cadáveres que fueron ciertamente trasladados a diversas ciudades con la finalidad de que pudieran realizarse los dictámenes de necropsia correspondientes. La Comisión Nacional contó con todos y cada uno de esos dictámenes de necropsia, independientemente del lugar en donde se haya practicado la necropsia correspondiente, y con base en los elementos contenidos en esos protocolos de necropsia que fueron analizados por los peritos de la institución, es que se emitió el dictamen pericial correspondiente. Y sobre... Perdón, dígame usted entonces. Perdón, sí, ¿por qué se trasladaron cadáveres a 3 ciudades distintas? A Lázaro Cárdenas, a Zamora y a Morelia. En las constancias que tenemos en el expediente, no tengo alguna justificación del por qué las instancias, en todo caso de procuración de justicia, lo hayan trasladado a las distintas lugares en donde pudieran ser atendidos por los médicos forenses o practicar los protocolos de necropsia. Sobre su última interrogante, en la exposición que se hizo de la síntesis de esta recomendación, precisamente estamos pidiendo que se hagan las investigaciones correspondientes por la indebida preservación del lugar, que no permitió a este organismo saber con detalle si hubo esa alteración o no de los hechos. Sobre lo que pregunta, ¿tienes algún comentario adicional sobre esto? Sobre lo que pregunta Ricardo, sobre las autoridades a las que se tiene que investigar, bueno, pues están aquí señaladas en lo que al final yo referí. Se tendrá que deslindar quién hizo, por ejemplo, en el caso de la Defensa Nacional, detenciones en un lugar distinto al parte informativo que ellos rindieron, quién, por otro lado, incurrió en el uso innecesario de la fuerza en términos de lesiones innecesarias, y por otro lado, investigar quienes sometieron a una persona a que estuviera en una posición hincada y luego acostada y le estuvieran tomando fotografías. Lo mismo de la Policía Federal, saber quiénes hicieron detenciones en un lugar distinto al que ellos mismos refieren en su parte informativo. Por otro lado, estamos pidiendo precisamente que se investigue la responsabilidad en que incurrió la Policía Federal por violaciones graves a derechos humanos, en un ejercicio de exceso de la fuerza pública que tuvo como consecuencia la muerte de las personas que señalamos y, como decía el primer visitador, la ejecución extrajudicial, dado que está probado, de acuerdo a los análisis periciales, que la persona que está ya tirada en el piso, de acuerdo a las trayectorias de los disparos, estaba ya en el suelo y recibió 2 impactos, el cual uno de ellos incluso le privó de la vida. Entonces, en el caso de la Procuraduría de Justicia del Estado, tendrá que investigarse la falta de colaboración con la CNDH al no remitirnos las fotografías que pudieran habernos auxiliado a tener mayor acreditación en la persona que perdió la vida en el estacionamiento a un costado del Palacio Municipal. También por las imprecisiones en que incurrieron en las necropsias y también respecto de el caso de la inadecuada prestación del servicio por parte de Protección Civil del Estado. Entonces, son mayormente estas autoridades las que estamos pidiendo se recomiende, y todo lo van a encontrar aquí en este documento que ya tienen ustedes acceso. Muy bien. Maridalia Gómez, y luego aquí adelante. Sí. Maridalia Gómez, allá atrás, Marco, por favor. Muy buenas tardes, Maridalia Gómez, de Eje Central. Precisiones sobre todo. No tengo claro porque dicen actualizar el marco jurídico para la actuación de la Policía Federal.
Me quedaría la idea que no están pidiendo sanción e investigación a los jefes del operativo que se llevó a cabo, sino solamente que se actualice el marco regulatorio para estos operativos. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué tanto puede impactar una investigación de esta magnitud el que no se conservara la escena del crimen, el que no se tuviera el cuidado para proteger las pruebas y se hiciera todo el procedimiento? Porque en muchos de los puntos que ustedes observan dicen que no se pudo acreditar. Esto es porque la Policía Federal no protegió la escena y no se cubrieron adecuadamente todos los parámetros de la investigación y de los primeros avances, o simplemente nunca se va a poder acreditar. La tercera, no me quedó claro, ¿ustedes afirman o no que hubo siembra de armas o no? No me queda claro porque las fotos parece casi evidente. Quiero preguntarles cuál es la responsabilidad del entonces comisionado Alfredo Castillo, que cuando dio su conferencia de prensa tergiversó toda la información y que además estaba a cargo de la seguridad y de la recomposición del tejido social y de todos los elementos que conocemos en el estado de Michoacán durante casi un año. Y por último, ¿cuáles son en específico? Van a pedir y solicitar también, porque han hablado, el informe que dieron anteriormente no fue una recomendación sobre las autodefensas. En este sentido, ¿cuál va a ser la posición de la CNDH respecto a los abusos cometidos contra este grupo que primero fue contratado por la propia autoridad y posteriormente atacado, y hasta ahora no ha habido resarcimiento de los daños ni cuando cumplieron las funciones al servicio del Estado, ni posteriormente cuando fueron atacados? Muchas gracias. Gracias. Claro. Nayeli Roldán, de Animal Político. Perdón, pero sigue sin quedarme totalmente claro esta diferencia de solamente una ejecución extrajudicial. Es decir, en los otros casos en los que dicen que solamente fue un uso excesivo de la fuerza, es porque realmente no se pudo comprobar esto que sí fue con uno de los cadáveres. Es decir, ni en las necropsias se pudo determinar, no hay elementos criminalísticos, digamos, para lograrlo. Esto, perdón, pero no me queda muy claro. Y lo otro es, ¿qué pasará justamente si con los policías federales implicados? ¿Pedirán que sean detenidos, que sean pues juzgados? Y también con quienes estuvieron a cargo de los operativos, porque supongo que determinaron pues la cadena de mando y quienes estuvieron implicados en este operativo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? César Martínez, de PECO Reforma. También referente a por qué unos casos no son considerados como ejecuciones extrajudiciales. Si le entendí bien, es principalmente porque no se pudo comprobar la intencionalidad. Un cuerpo recibió 27 impactos de bala. Ahí no hay intención de matarlo. No están considerando que un cuerpo reciba 27, otros 7, otros 7, 8 impactos de bala, para que se considere que hubo una intención de matarlos. Sobre la pregunta que nos hacen María Idalia, de Eje Central, sobre el marco jurídico, son dos cosas distintas. Uno es que los protocolos se revisen para efecto de que se contengan estándares internacionales. Y otra muy distinta es que se investiguen las responsabilidades de quienes tuvieron participación en estos hechos violatorios a derechos humanos. Nosotros no estamos deslindando a nadie en la investigación. Por eso dijimos, quien tiene que acreditar la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal son las autoridades de Contralorías y la Procuraduría General de la República, tratándose de los elementos federales. Se tendrá que investigar el grado de responsabilidad de los participantes en ese operativo. Entonces, creo que con eso se responde. Desde luego que cualquier inadecuada preservación del lugar de los hechos afecta a cualquier investigación.
Desde eso, por eso nosotros lo estamos señalando y estamos pidiendo que se investigue esa responsabilidad y que precisamente a través de la investigación ministerial se puedan obtener, a partir de declarar al conjunto de elementos que participaron, mayores datos que nos permitan acercarnos a ese conocimiento. Tercero, nosotros no estamos señalando que se hayan sembrado armas, estamos señalando que ahí estaban esas armas, existían, se pusieron a disposición del juez, el juez señaló que estaba acreditado el cuerpo del delito, como se dijo, y no tenemos un elemento, tú me corriges, que se desprenda que pudieran haber sembrado las armas. Por eso decimos, inclusive, en la camioneta Acadia negra existía un arma desabastecida al interior, ¿sí? Y 3 armas en la camioneta pick-up blanca, ¿sí? Sobre Alfredo Castillo, respecto a la información, bueno, precisamente nosotros estamos pidiendo y no deslindamos a nadie de responsabilidades, se tiene que investigar qué pasó en ese operativo, ¿sí? Y por otro lado, respecto de lo que dijimos de autodefensas, aquí estuvo también María Idalia la ocasión que dimos a conocer el informe. Estamos pidiendo que se investigue precisamente, y por eso hablamos de las distintas etapas del surgimiento de las autodefensas y después del desarme y después de su incorporación a las fuerzas rurales, para que se vea precisamente cómo surgen estas, quién las financió, cómo se financió, qué responsabilidades se pudieran haber habido, y por eso recomendamos que en el informe se investigue. ¿Mandé? Por eso, propusimos, es un informe, efectivamente. ¿Sí? Déjenme ver. Nayeli Roldán, ¿sí? Decía el licenciado Eslava, a ver, hubo un enfrentamiento en ese segundo momento. En ese segundo momento hubo intercambio de disparos. A partir de que se concluye el evento es que se hacen los análisis, el trabajo que recopila la Comisión Nacional, y se ve que hubo un exceso de la fuerza pública por el número de impactos que aquí el propio César Martínez refería, en un caso 27, en otros 2 casos 7 y 7, es decir, hubo un exceso del uso de la fuerza pública dentro de un intercambio de disparos en donde había 2 vehículos. Lo que nosotros acreditamos es que en la Acadia las personas efectivamente estaban desarmadas. No había, de las evidencias que recabamos, armas, digamos, en su proximidad. Por eso estamos señalando que en ese intercambio de disparos se dio la muerte de estas personas que perdieron la vida, y en el caso, por la diferencia que nos preguntaba, de la persona ejecutada extrajudicialmente, como así la estamos calificando, porque era evidente que ya estaba sometida y la trayectoria, ustedes la van a poder observar, correspondía, si bien no hay ningún dato, y también aprovecho para señalarlo, que hable de una circunstancia de tiro de corta distancia o de contacto. ¿Es correcto, señor Espíritus? ¿Sí? De la descripción de las necropsias, que era la pregunta que usted hacía, no se desprende, se analizaron puntualmente estas circunstancias y no hay un elemento que indique que pudiera darse estas circunstancias, salvo en el caso de la persona que decimos que hubo ejecución extrajudicial. La trayectoria corresponde a que ahí hay plena certeza de que estaba ya en el piso cuando recibió un impacto en la mejilla que le sale por esta parte del cráneo. Básicamente la diferencia es como el tiro de gracia. La intencionalidad, porque si bien no hay una identificación de un tiro a corta distancia, entendiendo en menos de 1 metro, ¿sí? El tiro fue cuando ya la persona estaba en el suelo. Creo que respondí las preguntas. Bueno, era la respuesta que daba a María Idalia, en el sentido de que estamos pidiendo que se investigue quiénes tuvieron responsabilidad en ese operativo y en ese exceso del uso de la fuerza pública que llevó a la privación de la vida de 5 personas y una ejecución extrajudicial.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues algo más que quisieran agregar. Yo nada más, una más, por favor, comisionado, ombudsman. ¿Dónde estamos? Aquí, Adriana Flores del Financiero Televisión. Nada más a ver, con todas estas circunstancias, con estos elementos que se tienen sobre lo que ocurrió en Apatzingán, veíamos también declaraciones recientemente de organizaciones también de derechos humanos sobre lo que pasó en Tanhuato, también lo que se sigue investigando el caso Tlatlaya. Hace unos días el presidente Peña Nieto insistió en defender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y, según dijo, estos dan más seguridad a México. Con situaciones como las que estamos viendo y con este tipo de recomendación y los hallazgos que obtuvieron en esta investigación, ¿usted qué exigencia le haría al gobierno federal respecto a mantener a las policías en las calles? Gracias. ¿Es la última? Con esta cerramos. Sería la última. En ese sentido también, bueno, en días pasados el senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, bueno, insistió también ya regular pues la situación de cuál va a ser el trabajo de las Fuerzas Armadas en las calles, si una vez ya es de una manera urgente esta regulación. Gracias. Bueno, con estas dos preguntas terminamos. Déjenme decirles sobre la primera interrogante del periódico El Financiero. Bueno, nosotros hemos insistido que seguridad pública y respeto a derechos humanos son totalmente compatibles. Es un binomio que no podemos dejar pasar. Que el ejercicio legítimo de la fuerza pública tiene límites. Esos límites son los derechos humanos. Esos límites son la utilización de protocolos que, como estamos viendo, no se respetan. Entonces, el llamado es precisamente para que en el ejercicio de toda función pública, pero en particular en las que tienen a su cargo las tareas de seguridad, precisamente se respete los derechos de las personas, que durante las detenciones, aún enfrentando alguna resistencia, los principios básicos del uso de la fuerza son la necesidad, la proporcionalidad, la objetividad para la utilización de ese uso de la fuerza. Tiene que tener parámetros, ¿sí?, que permitan distinguir, que en este caso no se hizo, el nivel de fuerza que se debe utilizar. Entonces, mi exhorto es en dos sentidos. Uno, hemos insistido de que precisamente las fuerzas militares, que yo creo que es a las que se refería, tienen que tener una ruta de retorno a los cuarteles en la medida que los gobiernos federal y locales, y hay que insistir también en los gobiernos locales, puedan tener policías capacitadas, preparadas, pero sobre todo imbuidas del respeto a los derechos humanos. Entonces, el exhorto a los gobiernos federales y locales es que en el ejercicio de las funciones de seguridad pública, el límite es los derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, yo creo que debe de quedar muy claro precisamente cuál es el papel de las corporaciones en una tarea que yo ya llamaría de seguridad ciudadana y no de seguridad pública. Y la seguridad ciudadana implica poner en el centro de la atención a la persona, y eso implica precisamente el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Lo dijimos, pero aquí está, en el ámbito de autoridades federales, tiene que ser la PGR y los órganos de control interno de las instancias federales. Tratándose de las autoridades del gobierno del Estado, es las contralorías. Muchas gracias, muy amables.